nuestra iglesia, esta congregación, debe estar bien feliz, bien agradecida al Señor por la excelente enseñanza que tenemos en la escuela dominical. Y por supuesto, sin olvidar los excelentes maestros que tenemos. Tenemos a nuestro hermano López, tenemos a nuestro hermano Rubio y tenemos a nuestro hermano Diego también, ¿verdad? No se está dando cualquier enseñanza, se está enseñando teología sistemática. Teología sistemática de una forma exegética. No es cualquier teología sistemática la que se está impartiendo en la escuela dominical, es teología exegética, ¿verdad? Y hasta estas fechas nosotros hemos llegado y hemos pasado a través de diferentes subjects. Hemos pasado, por ejemplo, lo que es o lo que se entiende por teología sistemática, bibliología. Pasamos por la teología propia, ¿ya? Y pasamos por cristología y ahorita estamos aprendiendo de neumatología. Nuestro hermano Secundino López es quien está impartiendo la clase y creo que todos están muy emocionados de estar en la clase, los que están en la clase, por todas las preguntas que se toman, que el hermano toma y las contesta, ¿verdad? Y a mí me tocó enseñar la teología propia. En la teología propia aprendimos acerca de los atributos de Dios. Es una enseñanza vital en la vida del cristiano. El conocer, entender y comprender los atributos de Dios van a determinar en parte nuestro vivir diario como un genuino cristiano. El conocer, entender y comprender los atributos de Dios le hará a usted, me hará a mí la vida más ligera y menos propensa a vivir pecando contra Dios. En esta oportunidad vamos a continuar viendo el libro de 2 de Corintios en el capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7, versículos 5 al 7. Ahí veremos cómo Dios nos permite, en este pasaje, veremos cómo Dios nos permite contemplar uno de sus atributos en la vida del apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículos 5 al 7. Vuelvo a repetir, veremos cómo Dios nos permite contemplar uno de los atributos de Él en la vida del apóstol Pablo. Y cómo en la vida del apóstol Pablo, Dios le dio un giro de 180 grados cuando Pablo más lo necesitaba. Quizás, tal vez usted o alguien que conozca está necesitado de la intervención divina, ¿verdad? Que Dios le dé un giro a su vida de 180 grados. Es necesario que nosotros, como dije al principio en la introducción, sepamos, comprendamos, entendamos los atributos de Dios. Eso es lo que vimos en la teología propia. Y así pues, vamos a darle lectura a nuestro pasaje, que es 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 2. Me parece que no están en la pantalla, yo le voy a dar lectura. Usted ya los ubicó, los versículos. Yo voy a darle lectura a la versión bíblica de las Américas. Usted tal vez tenga otra versión, pero no importa. La palabra de Dios dice de la siguiente manera en 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 7. Hablando Pablo,
Pues aún cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Por fuera, conflictos; por dentro, temores. Versículo 6. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Versículo 7. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con el que él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Vamos a pedir la bendición del Señor para este tiempo, que todo sea para su honra y su gloria. Señor y Dios nuestro, gracias por esta oportunidad. Tú nos permites, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te agradecemos por esta oportunidad que tú nos permites ir ante tu trono de gracia, y no solamente a pedir tu bendición sobre este tiempo, y que tú seas el único glorificado y exaltado, pero Señor, para depositar nuestros pecados, nuestras tribulaciones, nuestras angustias, nuestros temores, Señor. Sabemos que tú, Padre, así como escuchaste el clamor de David por un perdón que necesitaba y lo perdonaste, así, Señor, tú hoy nos escuchas, porque tú, Señor, eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y llevamos la misma confianza, la misma seguridad, Padre, que llevaba David, Padre, porque vamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado en que tienes complacencia, Señor. Sabemos que tú, Padre, nos vas a limpiar de todo pecado, pero no solamente eso, sino que, Señor, tú vas a tener cuidado de nosotros, nuestras tribulaciones, nuestras angustias, nuestras ansiedades, nuestros temores, de tal modo que, Señor, vamos a poder, Señor, restaurar el gozo con el que nosotros venimos a tus pies, Señor. Gracias, Padre. Bendice este tiempo, bendice a nuestro pastor Lupe, que anda en Texas. Sé tú con él, así como eres con nosotros. Y que, Padre, todo sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro único y todo suficiente Salvador, en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias a aquellos que nos visitan por primera vez y por supuesto a nuestra hermana Alejandra, que la tenemos en nuestras oraciones. Bueno, entonces vamos a retomar nuestro pasaje en 2 de Corintios capítulo 7, versículos 5 al 7. Y el pasaje, el versículo inicia con estas palabras, ¿verdad? Pero cuando llegamos, pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo. Con esas palabras, el apóstol Pablo está retomando la conversación que dejó en el capítulo 2 de esa misma carta, en los versículos 12 y 13. Entre esos dos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 7, el apóstol Pablo hizo un espacio para presentar parte de su defensa de su ministerio. Pero aquí en el capítulo 7, versículos 5 al 7, vamos a ver que él vuelve a retomar esa conversación. Entonces, permítanme leerles yo el capítulo 2, el versículo 12 y 13 de esta segunda carta a los Corintios, donde leemos así: Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor, versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome, pues, de ellos, salí a Macedonia. Dice el versículo 13,
que él no tuvo reposo y salió a Macedonia, dice el versículo 13. Y después, regresando al capítulo 7, versículo 5, dice: pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún ¿qué? Reposo. Dejó Troas porque no tenía reposo al no ver a Tito, su hermano, y llegó a Macedonia y seguía sin reposo. El reposo que le hacía falta en Troas se lo trajo a Macedonia. No lo dejó. No tenía reposo. Estaba preocupado, estaba angustiado por la vida de Tito, cómo estaba, qué le había sucedido, por qué se había tardado. Es curioso que nosotros venimos de las tinieblas a la luz admirable, venimos de la ignorancia y del pecado a la redención en el Evangelio de Cristo, y traemos arrastrando hábitos que no nos ayudan de nada. Se dice que el hispano es el hombre del mañana porque siempre llega tarde. Cuando no éramos cristianos, llegábamos tarde a todo. Venimos a Cristo y seguimos llegando tarde al servicio, ¿cierto o no? Seguimos arrastrando hábitos que nos incomodan, que nos hacen la vida difícil, ¿verdad? Podemos enumerar muchos hábitos que traemos de cuando no éramos creyentes. Pablo ahí se lleva su temor, su angustia, su preocupación de Troas a Macedonia. Recuerdo las palabras del mismo Pablo en el capítulo 3, versículo 1 de Colosenses, y nos invita a que si ya nacimos en Cristo, busquemos las cosas de arriba, ¿verdad? Aunque ahí está hablando de la vida no pecaminosa, es aplicable en que dejemos esos viejos hábitos de cuando éramos inconversos, porque ahora somos nuevas criaturas. Tenemos que conducirnos de una manera diferente. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, continuamos aquí en nuestro pasaje en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 5. Y dice el apóstol Pablo, en la segunda parte del versículo, sino que fuimos atribulados por todos lados. Dice, por fuera, ¿qué? Conflictos. Por dentro, temores. Pablo, el apóstol, identifica de dónde llegan sus tribulaciones y hace dos grupos. Los divide en dos. Dice, por fuera, ¿qué? Conflictos. Por dentro, temores. Aquí el apóstol Pablo usa la palabra griega make. Esa palabra griega la usa el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 1, donde dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Así es como la usa el apóstol Santiago. Conflictos. ¿Y qué estamos viendo cuando leemos esas palabras de Santiago? Conflictos entre personas, ¿cierto o no? Guerras entre personas. Bueno, Pablo dice, yo tengo conflictos por fuera. Pablo estaba enfrentando conflictos con otras personas. Este conflicto que tenía con otras personas no era por otra cosa que por predicar el evangelio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía conflictos
por cosas personales, pero porque él predicaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No les voy a pedir buscar Hechos capítulo 13, versículo 50, pero déjenme les relato lo que está sucediendo ahí. Los judíos en la ciudad de Antioquía de Pisidia escuchan a Pablo, ven a Pablo cómo está exponiendo el evangelio redentor de nuestro Señor Jesucristo, e incitan los judíos religiosos a las mujeres piadosas y distinguidas de esa ciudad y a los hombres más prominentes de esa ciudad para provocar una persecución contra Pablo. Esto solamente en su primer viaje misionero. Estos tipos de conflictos los presentó Pablo desde el inicio hasta que se lo llevaron preso. Conflictos con otras personas incrédulas, paganas, por el mensaje redentor de nuestro Señor Jesucristo. De esos conflictos está hablando Pablo. Muchos cristianos en su ignorancia, y digo en su ignorancia, piensan que cuando van a ir a predicar el evangelio a otro pueblo o a otra ciudad, les van a dar la bienvenida con pompas y platillos. Es ignorante eso, es mostrar ignorancia al no ver cómo recibían a Pablo en cada ciudad. Muchos hermanos que quieren ir a otros pueblos, otras ciudades, piensan que los van a recibir con un desfile de bienvenida. Eso no nos dice la Biblia que va a suceder. Y si esas personas van con esa mentalidad, es porque son unos ignorantes de la palabra del Señor. Necesitan leer el libro de los Hechos, necesitan leer los evangelios, qué trato le daban los saduceos y fariseos a nuestro Señor Jesucristo. Un trato de rechazo, ¿cierto? Bueno, esos eran los conflictos que enfrentaba Pablo. Estas personas hoy en día son ignorantes porque ignoran lo que dice Romanos 1:30. Los hombres son aborrecedores de Dios. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos un grupo de evangelización en esta congregación y ellos ya vivieron esto de primera mano. A la mayoría de las personas que este grupo de evangelización le compartieron el evangelio o un folleto, no los recibieron con los brazos abiertos, sino que les rechazaron. ¿Cierto o no? Es verdad, es verdad. Por eso digo yo que mucha gente va lleno de ignorancia a otros pueblos y ciudades, llenos de ignorancia porque no conocen realmente cómo es que la gente va a recibir el evangelio redentor de Cristo Jesús. Me es curioso que una organización allá en Missouri formó un equipo de consejería para ayudar a los misioneros que regresaban a nuestro país con el ánimo por los suelos, por las dificultades que encontraban en el campo misionero. Yo lo escuché, por eso se los digo. Llegaban con los ánimos abatidos, tristes, desechados. ¿Sabe cuál es el problema de estos misioneros? Que van con las maletas llenas de emociones y de ignorancia. Ya lo dijimos hace un rato. Ignorancia de lo que es ser siervo de Dios. Y piensan que el siervo es mayor que su maestro. Ahora, ya identificamos el primer grupo que traía tribulación a la vida de Pablo.
eran los conflictos por fuera, conflictos por compartir el evangelio de redentor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el segundo grupo de tribulaciones? Bueno, si usted lee el pasaje, ahí regresa su vista al versículo 5, se podrá dar cuenta que es algo peor. ¿Por qué? Porque es algo interno. El apóstol Pablo lo etiqueta este segundo grupo como ¿qué? Temores. Pablo dice que por fuera eran conflictos externos y temores por dentro. La palabra temores está dentro del grupo de palabras que describen las emociones del hombre, las emociones internas del hombre, ¿cierto o no? Bueno, estas emociones son parte de su ser interno, todos los tenemos, los que hemos nacido de nuevo en Cristo y aquellos que todavía están en las tinieblas o los no creyentes. Por eso es que este grupo que lo califica como temores el apóstol Pablo es el peor de los dos grupos identificados por él. ¿Cuáles son esos temores? Bueno, si usted puso atención al inicio de la explicación de este pasaje, identificamos uno al menos, después vamos a ver otros dos. Él tenía temor porque no había visto a ¿quién? A Tito en Troas. Le dio angustia, le dio preocupación. ¿Por qué? Porque no vio a Tito en Troas. Después en el capítulo 7, en el versículo 7, vamos a identificar dos más. Ya le di lectura al pasaje, espero que haya puesto atención. Y el segundo es el cómo habían recibido a Tito la iglesia de Corintios. El tercero, la preocupación de Pablo era cómo habían recibido los corintios la exhortación de Pablo y cómo había sido su respuesta a la exhortación de Pablo y a Pablo mismo. Eso era lo que le preocupaba a Pablo cuando lee el pasaje. A él le preocupaba eso, se angustiaba, estaba nervioso, estaba inseguro, estaba inquieto, dice el pasaje. Entonces, regresando aquí, podemos ver que usted y yo a veces tenemos temores de todo tipo. Temores alimentados por afanes y ansiedades. El apóstol Pablo, por su afán y ansiedad ya mencionados, alimentó este temor que le atribulaba su alma. El apóstol Pablo se atribuló solo cuando permitió que estos temores le perturbaran su interior. En otras palabras, perdió el control de su afán, perdió el control de su angustia. Era el más peligroso. Estaban envueltas las emociones. El vendedor de carros va a apelar a sus emociones para venderle el peor carro del lote de la agencia de autos. Los entrenadores de equipos de fútbol van a apelar a sus emociones para animarle a ser mejor deportista. Los falsos maestros de hoy en día, los falsos pseudo predicadores de hoy en día, van a apelar a sus emociones para robarles su dinero, para manipularles a que la gente les mande dinero.
Por eso es que si usted ve las noticias, se da cuenta de que todos estos falsos maestros de la Biblia, estos falsos predicadores, viven como los millonarios, porque apelan a las emociones del ingenuo. Las emociones son peligrosas. Pablo le dio cabida a las emociones. Le angustió no ver a Tito, perdió el control y esa preocupación le causó angustia. A Pablo se le olvidó que él no podía cambiar el destino de Tito, perdón. Él no podía cambiar lo que a Tito le sucediera en el momento que se despidió de él mismo, de Pablo, hacia su retorno, ¿cierto? Todo le hubiera sucedido a Tito cuando se despidió de Pablo. Lo hubieran podido matar en el camino, hubiera sufrido un accidente, nunca hubiera llegado a la iglesia de Corintios. Yo sé cuando sale mi hijo, mis hijas a la escuela, pero solo Dios es omnipresente. Así que yo lo único que puedo hacer es rogarle e implorarle a Dios que tenga cuidado de ellos y olvidarme de ello. No puedo estar angustiado de qué les va a pasar, ¿sí? Y eso le sucedía a Pablo para con Tito, ¿cierto? El apóstol Pablo, él no podía hacer nada para cambiar cómo lo iban a recibir a Tito en la iglesia de Corintios. A lo mejor le recibían con brazos abiertos, a lo mejor le hacían toda una fiesta, a lo mejor le hacían un desfile a su llegada a Corintios, a lo mejor lo agarran a pedradas. Pablo no tenía control sobre eso y eso le angustiaba. Pablo no podía hacer nada para influir en la respuesta de los corintios hacia la exhortación que les hacía Pablo. ¿Por qué se angustiaba? Se angustiaba de algo que no tiene control. Por un momento se le olvidó que Dios es soberano. Y eso lo vemos en la teología propia, en los atributos de Dios Santo. ¿Sí me estoy explicando? A Pablo se le olvidaron, o que no se nos olvide a nosotros, mejor dicho, las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:27, donde dice: ¿y quién de vosotros, yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Pablo se olvidó por un momento de que Dios está en control de todo, que Dios podía cuidar mejor de Tito que él mismo, Pablo. Esto implica que al no conocer la soberanía de Dios, porque ignoramos los atributos de Dios, o nos olvidamos de su soberanía, nos lleva a afanarnos, tener ansiedad de asuntos de la vida de los cuales nosotros no tenemos control y no podemos modificar. Por más que nos afanemos, caemos en el pecado al poner en duda la soberanía de Dios, ¿cierto? Hay ciertas cosas que yo tengo que hacer. Vaya, me quedé sin trabajo. ¿Cuál es mi obligación? Yo sé que Dios es soberano, lo leo en su palabra, pero mi responsabilidad es en la mañana despertarme, pedir la bendición de Dios, bañarme, vestirme adecuadamente para el trabajo que voy a pedir e ir a tocar puertas. Ese es mi trabajo. Dios se encargará de tocar los corazones de esos empleadores para que le dé trabajo. Usted no tiene que angustiarse que no tiene trabajo.
Usted tiene que buscar trabajo. No se debe quedar en la cama esperando a que le llegue una aplicación, o que le llame algún empleador, o que le llame a el dueño de Microsoft, o el dueño de Apple, o el dueño de el restaurante de la esquina. ¿Sí me estoy explicando? Pablo se preocupó por algo que él no tenía control. Y si le pasó eso a Pablo, nos va a pasar a nosotros. Pero la palabra es santa y perfecta, y la palabra fue tan útil para David y nos es útil para nosotros. Digo David, nada más trayéndolo a él en mente. Entonces, volviendo aquí a nuestro pasaje, Pablo no tenía reposo, lo atribulaban los conflictos externos y temores internos. Dice el versículo 6 aquí, son 3 versículos, ¿se imagina si hubiera agarrado 30 versículos? Dice el versículo 6, pero Dios, que consuela a los, ¿qué? Deprimidos, una palabra muy de moda hoy. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló, ¿con qué? Con la llegada de Tito. ¿Cuál era su preocupación? Ver a Tito. Dios lo consoló con la llegada de Tito. Dice el pasaje ahí en el versículo 6, hablando el apóstol Pablo, pero Dios que consuela a los deprimidos. La gente va con el psicólogo porque está deprimida, ¿verdad? La nueva versión internacional dice, Dios consuela a los abatidos, ¿verdad? La Reina Valera dice, Dios consuela a los humildes. Desechamos esa palabra porque tiene muchas connotaciones. Nosotros en la lengua original español decimos humilde aquel que es pobre. Decimos humilde o calificamos de humilde aquel que no es peleonero. Tiene muchas connotaciones. Por eso es que vemos en la palabra de Dios, en la Biblia versión de las Américas, la palabra abatidos. Deprimidos. Abatidos lo tenemos en la nueva versión internacional. Pero Dios dice ahí, consuela a los deprimidos, a los abatidos. Pablo entró en ansiedad, alimentado por sus temores, cayó en depresión, al menos así lo entendemos en el pasaje, pero Dios consuela a los deprimidos porque uno de sus atributos divinos es ser omnibenevolente. Ya ve la importancia de conocer, entender, comprender los atributos divinos. Pablo dice, porque Dios es omnibenevolente, me puede consolar cuando yo caigo en depresión. Éxodo capítulo 34, versículo 6, dice que Dios muestra compasión a los que están en miseria o en angustia. Eso quiere decir omnibenevolente. Dios muestra compasión, Éxodo 34, 6, a los que están en miseria o en angustia. Yo le voy a dar 3 ejemplos. Números capítulo 11, versículo 15. Moisés ya estaba hasta la coronilla de los hijos de Israel y de los que se les pegaron al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Ya no los aguantaba, ya estaba hastiado de ellos. Y le dice al Señor, Señor, por favor, quítame la vida.
quítame la vida porque ya estoy devastado, ya no aguanto. Y Dios en su omnibenevolencia socorrió a Moisés, le dio una salida a Moisés, porque Dios es omnibenevolente. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia y consuela al que está en miseria o angustiado. Luego en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, versículos 3 al 8, Elías, con su esperanza derrumbada, con su esperanza por los suelos, le pidió a Dios lo mismo que le pidió Moisés a Dios. Quítame la vida, Señor, ya perdí toda esperanza. Quítame la vida. Y el Señor en su omnibenevolencia consuela a Elías. El último ejemplo es el del rey David, a quien al leer los Salmos 32, 38 y 51, nos dice el doctor J. Adams que David, al esconder su pecado, se proclamaba angustiado en el alma y en el cuerpo. David estaba devastado, estaba deprimido por su pecado. Pero Dios, que es omnibenevolente y tiene compasión del miserable que está en pecado y del angustiado que entra en conflicto, en su omnibenevolencia Dios le muestra gracia y bondad a David cuando David solo merecía juicio por haber caído en pecado. Pero Dios decidió mostrar su benevolencia para con David, aun cuando su pecado de David solo le produjo depresión. En esos tres ejemplos que nos da las Escrituras, como para el cristiano o cristiana que se encuentra en angustia, abatido, deprimido o atrapado en ansiedad, el Señor y su palabra les es suficientes. Mientras, escuche bien, mientras este no sea un síntoma de tipo orgánico y biológico. ¿Sí me expliqué? Me entendí, después vamos a ese punto. Pero para el cristiano que está angustiado, abatido, deprimido o atrapado en ansiedad, el Señor y su palabra son suficientes. La psicología no cabe en la vida del cristiano. La psicología no tiene espacio en el cristianismo, porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Dios le expresó a Moisés, le dijo a Moisés que Él es omnibenevolente, allá en Éxodos 34:6, Dios, porque no cambia, sigue siendo omnibenevolente hoy en día, y Dios hoy en día sigue consolando al que está abatido y al que está deprimido. No estamos en contra de la psicología, pero la psicología no es para el cristiano.
La psicología es para el mundano. ¿Sabe por qué? Porque el mundano quiere cambiar su vicio de borracho alcohólico al vicio de andar masticando chicle. ¿Sí me estoy explicando? Cambia un hábito por otro hábito. ¿Me estoy explicando? ¿Sabe por qué? Porque aquel que es un neurótico y va a Neuróticos Anónimos quiere solamente cambiar el tono de su voz. Por dentro va a seguir enojado. Por fuera va a contar hasta 10. ¿Cierto? Déjenles digo un ejemplo. Estaba en Miami un matrimonio. Era hispano. Y estaba el esposo avergonzando a la esposa porque está comportándose con la demás gente de una forma muy animal. Y la esposa se disculpaba y le decía a la demás gente que este individuo estaba insultando y les decía: oh, discúlpenlo, es que es bipolar. Por favor, es bipolar. Alguien de ahí estaban en el aeropuerto formándose para pasar el pasaporte, el ticket de abordar. Alguien de ahí no se la creyó porque pues ya lo estaba insultando, ¿verdad? Y será bipolar, pero me está insultando. Y habló a la policía. Este individuo que la esposa lo estaba disculpando, diciendo que era bipolar, cuando vio a la policía, de repente se le desapareció lo bipolar. ¿Qué habrá sido? ¿La placa, el uniforme o la pistola? Sabía que si esa bipolaridad se la mostraba al oficial, era lo último que iba, el acto que iba de berrinche que iba a mostrar, porque el policía iba a sacar la pistola. ¿Sí me estoy explicando? La psicología no es para el cristiano. Cuando alguien se acerca a pedir consejería por algún hábito pecaminoso, nosotros lo queremos llevar más a la imagen de Cristo. No queremos producir un cambio por un cambio, pero lo que nos pide la palabra es que aquel creyente tiene que día con día parecerse más como su maestro, Cristo Jesús. Por eso la psicología en el cristianismo no tiene espacio. Se equivocan aquellos... ¿Ya iba a decir algo? Aquellos que recomiendan a algún cristiano, a algún psicólogo, se equivocan totalmente. Están poniendo en tela de juicio la inmutabilidad de Dios. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Dios pudo consolar a Moisés, a Elías, a David, a Pablo, hoy, si usted está deprimido, lo puede consolar Dios a usted. Al menos que sea un problema, como dije al principio, orgánico. Olvídese de contar hasta 10. Si usted tiene depresión, consulte a su médico de cabecera, porque a lo mejor algo en su interior, en su organismo está trabajando de una forma disfuncional. Y si su médico de cabecera, la medicina sí es una ciencia, la psicología no es una ciencia, por eso los psicólogos aquí en nuestro país no pueden percibir medicamentos. Si usted se siente deprimido, vaya con su médico de cabecera, que le haga unos análisis para ver cómo está y si su cuerpo está funcionando bien. Y si esos análisis dicen que todo su cuerpo está funcionando bien, entonces vaya con Dios y pídele que Él, que conoce los corazones, escudriñe su corazón. A lo mejor su depresión es la misma depresión por la cual David estaba deprimido, que era pecado y rebelión.
¿Sí me estoy explicando? Pecado y rebelión en donde usted dice, aquí se hace lo que yo digo y si no, me pongo como niño berrinchudo. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que a mí me dice la palabra del Señor. Volvemos a nuestro pasaje aquí, entonces, versículo 7. Dice, voy a leer el versículo 6 y entramos al versículo 7. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Sigo leyendo. Y no solo con la llegada de Tito, palabras de Pablo, no solamente nos consoló con la llegada de Tito, sino también con el consuelo o con el recibimiento con el que él fue consolado o recibido en vosotros o por ustedes, haciéndonos saber cuán gran afecto, vuestro llanto, vuestro celo, ¿por quién? Por Pablo, por mí, le preocupaba. De manera que me regocijé aún más. Dios le devolvió a Pablo el gozo a través de lo que sucedió para con Tito y los hermanos de Corintios. Entonces, Dios le devolvió el gozo a Pablo con la llegada de Tito. ¿Por qué? Porque la tardanza de Tito le angustiaba a Pablo. 2, Dios le devolvió el gozo y lo consoló a Pablo al saber que Tito tuvo una buena recepción. A Pablo le angustiaba cómo sería recibido Tito, como si Tito fuera más que nuestro Señor Jesucristo. 3, Dios le devolvió el gozo y consoló a Pablo al saber Pablo la reacción positiva para con él y su encomienda, como si el Señor le hayan abrazado en Nazaret a su persona del Señor y a sus enseñanzas. ¿Cómo sabemos que Dios lo consoló? Ahí están las palabras de Pablo en la última parte del versículo 7. De manera que, ¿qué? Me regocijé, ¿qué? Aún más. La intervención de Dios, la omnibenevolencia de Dios manifestada en Pablo, le dio un giro de 180 grados y después de encontrarse abatido, desmoralizado, deprimido, angustiado, el Señor, ¿quién? Le devolvió el gozo. Yo no puedo devolverle el gozo a nadie. Difícilmente hago reír a mis hijas, especialmente cuando hago mis ojos así como viscos. Y ya se ríe, ¿verdad? Pero el Señor sí le va a devolver el gozo verdadero. ¿Sí me estoy explicando? Imagínense ustedes si Pablo le hubiera dicho a Pedro, si el apóstol Pablo le hubiera dicho a Pedro, Pedro, me encuentro bien deprimido. Pedro no lo iba a mandar con el psicólogo. Pedro no le iba a decir a Pablo, Pablo, ya que te encuentras deprimido por lo que leo ahí, ve al psicólogo. Ve a desperdiciar tu dinero. Pedro no le dijo eso a Pablo. Fíjense el consejo de Pedro. Si usted lee 1 de Pedro capítulo 5 verso 7, dice, echad toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Dios, ¿qué? Tiene cuidado de vosotros. Pablo estaba angustiado, estaba entrado en ansiedad, estaba deprimido, estaba abatido, y lo único más bien que el apóstol Pedro le hubiera aconsejado a Pablo es, lo único que le hubiera aconsejado Pedro a Pablo es esto:
echad, Pablo, toda tu ansiedad sobre Dios, porque ¿sabes qué? Él es soberano y Él tiene cuidado de ti.